Para conversar sobre este tema nos acompaña Laurent Dulilier, asesor regional de comunicación de UNICEF para América. Gracias por estar con nosotros aquí en France 24. ¿Cómo se ha visto afectada la erradicación del trabajo infantil en medio de esta pandemia de COVID-19 y la crisis económica que esto ha traído para todos los países? Pues estamos muy preocupados porque si el número de niños y de niñas trabajando en el mundo había disminuido en los últimos 20 años, pero por primera vez en los últimos 4 años está subiendo, está aumentando de nuevo el número de niños y de niñas que se dedican al trabajo. Hoy día hay más de 160 millones de niños y de niñas que están trabajando en el mundo, la mayoría en África subsahariana. Eso significa un aumento de más de 8 millones en los últimos 4 años. Se debe a varios factores. La pandemia es uno. En África subsahariana se ha registrado el aumento más significativo por la crisis frecuentes, también por el incremento demográfico y la falta de mecanismo de protección social. Pero aún más preocupante es que en regiones donde se había registrado un progreso en la reducción del trabajo infantil, como Asia del Sureste y América Latina y el Caribe, se está notando un incremento de la tendencia. Precisamente, Laurent, hablemos ahora de la situación de América Latina. Un nuevo estudio conjunto entre la OIT y la UNICEF indica que el mundo no está en vía de eliminar el flagelo para 2025 y que para cumplir esa meta, el progreso global tendría que ser casi 18 veces más rápido que en los últimos 20 años. ¿Qué tan lejos estamos en nuestra región de lograr esa meta? Pues sí, no son buenas noticias. Todos sabemos que la pandemia ha golpeado duramente a América Latina y el Caribe. Y ahora lo que vemos es que se está creando una tormenta perfecta con el cierre prolongado de las escuelas y todavía tenemos en la región al día de hoy 100 millones de niños fuera del colegio hoy día en América Latina y el Caribe. También una alta pérdida de empleos, sobre todo en el sector informal, y un aumento de la pobreza. Les cuento la historia de una mamá en Bolivia que antes de la pandemia se dedicaba a limpiar los zapatos en la calle. Su hija iba al colegio, estudiaba antes de la pandemia. Pero como resultado del confinamiento y de la pandemia, la mamá perdió su fuente de ingreso de la noche a la mañana y ya no le alcanza el poco de recursos que había ahorrado, y la única alternativa que encontró es que su hija lamentablemente deje de estudiar y se ponga a trabajar a su lado. Eso es lo que tenemos que evitar. El trabajo infantil en la región se ha convertido en un mecanismo de supervivencia para las familias más pobres. Sí, muy rápidamente, Laurent, en un minuto, ¿cuáles son los sectores donde más se registra el trabajo infantil y cuál es la recomendación que ustedes le hacen a los gobiernos? Sí, en toda América Latina, y eso es una tendencia que afecta lamentablemente a todos los países, desde Argentina hasta Perú, desde República Dominicana hasta México, pero los sectores más en riesgo son las familias más pobres, sobre todo en los sectores informales, donde los niños y las niñas están en riesgo de caer en el trabajo infantil. Entre más dure el periodo de cierre de las escuelas, más riesgo corren los niños y las niñas de caer fuera del cole, de nunca volver al colegio y de caer en el trabajo infantil. Laurent, pues no es alentadora la situación sobre el trabajo infantil en nuestra región y el mundo. Gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros en France 24.